Despierta España, que no te engañen. La televisión pública no sirve a los españoles, sino al gobierno. Las televisiones públicas no tienen ningún sentido y si algún día lo tuvieron, hace décadas que desapareció. En sus inicios, durante la primera mitad del siglo XX, fueron muchos los estados que pusieron en marcha los primeros canales de televisión, propiciando así la llegada de una nueva tecnología a los hogares que, hasta hace bien poco, se había convertido de lejos en el principal medio de comunicación. Hoy, sin embargo, la gente, y muy especialmente los más jóvenes, ven cada vez menos la tele gracias a Internet, las plataformas y las redes sociales. Pero es que además, hace ya tiempo que la televisión dejó de ser un monopolio exclusivo de los gobiernos para convertirse en un servicio más, como cualquier otro, propiciado por empresas de comunicación, es decir, por el sector privado. Pese a ello, aún hoy son muchos los países que mantienen abiertos sus tradicionales canales públicos, siendo, como son, viejos y anacrónicos vestigios de un pasado que nunca volverá. España, por desgracia, no es una excepción. Aquí sobrevive Radio Televisión Española a nivel nacional, pero es que además tanto las comunidades autónomas como multitud de ayuntamientos mantienen sus particulares medios públicos con el dinero de todos los contribuyentes, lo cual es una aberración. Y lo es porque, siendo innecesarios, en el caso de España, los políticos de todos los partidos, en mayor o menor medida, los utilizan para hacer propaganda en beneficio propio. La televisión pública no es de todos, sino de unos pocos, en concreto, de los partidos que ostentan el poder. Pero es que incluso aquí hay diferencias que son odiosas en comparación con otros países. Todas las televisiones públicas, insisto, son innecesarias y por eso mismo deberían ser eliminadas. Pero dentro de esta categoría las hay mejores y las hay peores, o al menos hay algunas que aún conservan un mínimo de decencia. Prueba de ello es la mítica BBC. Dos de los máximos responsables del canal público británico acaban de dimitir tras destaparse una burda manipulación en un documental sobre Donald Trump. La cuestión es que editaron un discurso del presidente de Estados Unidos para dar a entender de forma errónea que animaba a sus seguidores a asaltar el Capitolio en los disturbios que tuvieron lugar en enero del año 2021. Esto es lo que emitió la BBC. Vamos a ir al Capitolio y estaré con vosotros y luchamos como el demonio. Y esto es lo que dijo realmente Trump en ese discurso, sin edición de ningún tipo. Vamos a bajar caminando y estaré allí con vosotros. Vamos a bajar caminando hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas. Y probablemente no animaremos tanto a alguno de ellos. Pues bien, tras descubrirse el pastel, los máximos responsables han presentado su dimisión, ya que no es lo mismo luchar que animar. El sentido de la frase cambia por completo en un contexto donde una turba de manifestantes partidarios de Trump acabaron entrando de forma ilegal en el Congreso de Estados Unidos. La BBC manipulando un discurso con fines políticos para engañar a la población. Terrible, sí, pero al menos han reconocido su error, han asumido su responsabilidad y se han ido, han dimitido. ¿Se imaginan esto en España? Como digo, hay comparaciones que son odiosas. Veamos. Que Televisión Española esté más o menos al servicio del gobierno no es ninguna novedad. Sus contenidos y línea editorial casi siempre se han adaptado a los intereses del partido en el poder, pero nunca antes en democracia ha protagonizado un servilismo tan descarado y humillante como el de hoy. Es evidente que la televisión pública ha registrado un drástico cambio de rumbo bajo el gobierno de Sánchez, sobre todo en el último año, después de que el PSOE y sus socios aprobaran su asalto a las bravas
el día después de la Dana de Valencia, para hacerse con el control total de la cadena y colocar a los suyos, tanto en el Consejo de Administración como en los diferentes programas que se emiten a diario. Dicho y hecho. Desde entonces, el sesgo informativo a favor de Sánchez se expone sin tapujos, de forma abierta y constante en cada uno de los espacios. Y, por supuesto, también en los informativos. La manipulación y el adoctrinamiento es de tal calibre que hasta los propios funcionarios de la cadena pública se llevan las manos a la cabeza ante semejante descaro. Y lo curioso es que esto ya se puede medir de forma objetiva. Según un informe que acaba de publicar el Instituto Juan de Mariana, publicado hoy mismo, las menciones negativas a Partido Popular y Vox en el telediario acaparan, atención, más del 80% de las críticas políticas. El gobierno y sus socios intervienen 3 veces más que la oposición y el doble de tiempo. Y cuando se explica algún problema político, económico, social, el origen del mismo se debe a factores externos en casi el 70% de las ocasiones. Es decir, el gobierno nunca tiene la culpa de nada. Curioso, ¿verdad? Y eso que estamos hablando de los informativos, que en teoría es el espacio más neutral. Si nos vamos a los programas de actualidad, el sesgo es, si cabe, mucho mayor. El 90% de los contenidos del espacio que presenta Jesús Cintora, Malas Lenguas, replican o favorecen el relato de Sánchez, mientras que el 80% de las críticas más duras y despectivas se dirigen contra la derecha. Y en Mañaneros, de Javier Ruiz, el 40% de los segmentos refuerzan la posición del gobierno y sus aliados, frente al anecdótico 3% favorable a PP y Vox. Así pues, Televisión Española se ha convertido en un aparato de propaganda al servicio del sanchismo como nunca antes había sucedido. Es el mayor vocero de la Moncloa. No es opinión. Son datos. El problema es que semejante basura mediática es pagada por todos, nos guste o no. Radio Televisión Española, que cuenta con cerca de 7.000 trabajadores, nos cuesta la friolera de 1.200 millones de euros al año. Un negocio redondo para Sánchez y los suyos, pero también para los numerosos periodistas y tertulianos del régimen que trabajan en la tele pública. Silvia Inchaurrondo, cuyo contrato rondaba los 250.000 euros al año, es conocida por replicar casi punto por punto el argumentario de Moncloa. Comparen, si no, las palabras de la presentadora con las del anterior portavoz del PSOE para referirse, por ejemplo, a los menas. ¿En qué momento se ha perdido la humanidad? A mí me preocupa que hayamos perdido definitivamente la humanidad. De unos chavales... O sea, son chavales solos, que vienen solos en una barca, en un cayuco, travesías durísimas, en unas condiciones terribles. Han visto cómo morían sus amigos en el mar, arriesgando la vida. Algunos se la dejan en el mar. Menores, son menores, niños, que son niños. Un crío de 12 años, tienen menos de 18 años. Que solo buscan un futuro mejor. Vienen a buscar un futuro mejor. De humanidad. La humanidad es una oportunidad. Una gran oportunidad. Un poco de humanidad. ¿Dónde está la humanidad? ¿En qué momento se ha perdido la humanidad? A mí me preocupa que hayamos perdido definitivamente la humanidad. Silvia Inchaurrondo no es la única. Sara Santaolalla, la nueva estrella de la izquierda, se embolsa unos 5.000 euros al mes como tertuliana en la tele pública. La misma tele pública en la que exige censurar a los que ella misma llama fascistas, es decir, a quienes no piensen como ella. En este país tienen derecho a tener voz todos menos los fascistas, porque el fascismo no es una ideología, es un crimen. Entonces, normalizar que en las universidades públicas, en las calles, haya fascistas o puedan estar fascistas es un error. En este país es bienvenida la gente de derechas, de centro, de izquierdas, de partidos del Partido Popular, del Partido Comunista, de Podemos, pero no fascistas. Y esta, dicen, es la tele de todos. De todos los que apoyan al gobierno, claro.
Ejemplos de manipulación política hay muchos, pero bastaría con citar el último gran escándalo acontecido en la tele pública para mostrar el esperpento que sufre España día sí y día también. La izquierda, como ya es habitual, es experta en politizar el dolor, y eso se traduce en usar desgracias ajenas para tratar de ganar votos. Los fallos detectados en los cribados de cáncer en Andalucía son el nuevo Prestige y la nueva Dana que aprovecha el PSOE para cargar contra el popular Juanma Moreno Bonilla, a pesar de que ya ha solventado el problema y ha cesado a la consejera responsable. Pues bien, como nunca suficiente, y además el fin justifica los medios, Javier Ruiz entrevistó la semana pasada a una trabajadora de un hospital público andaluz que en teoría también había sido víctima de los cribados. La cuestión es que, atentos, la presenta como sanitaria y vestida con bata blanca, dando así a entender que es médico. María del Mar, tú eres sanitaria allí. Tú eres víctima de cribados también. Tú dices tu prueba había desaparecido y ha reaparecido esta mañana. Efectivamente, ha vuelto a aparecer esta mañana sobre las 10:30, 11 de la mañana. De hecho, en una parte de la entrevista, Javier Ruiz habla directamente de médicos, en alusión a la supuesta afectada. ¿Qué habéis comentado vosotros? Porque lo que se dice es han desaparecido también en cosas en las que no hay enorme solicitud, solo podéis acceder los médicos. Claro, no, nosotros estamos alucinando. Ajá, vale. Pues resulta que no, que la tal sanitaria no es médico, sino una cocinera de un hospital de Sevilla, liberada sindical de UGT para más INRI, reconvertida en administrativa en el año 2021. Sindicalista y administrativa, ni sanitaria, ni médico, ni gaitas. Pero hete aquí que Ruiz no se rinde y tras destaparse el escándalo lo intenta enmendar con una nueva entrevista que sin embargo le sale por la culata. Para empezar, porque la señora en cuestión ya no lleva bata blanca, sino que viste normal, y para terminar, porque la presenta como responsable de admisiones en traumatología. Nada menos. Y hoy este es el bulo del día. Televisión Española presenta a una cocinera como médico. Este es el documento de quien nosotros entrevistamos. Una cocinera, se dice, es una pinche de cocina. Es una parte del personal hospitalario que se ha atrevido a hablar contra el consejero de la Junta de Andalucía. Hoy se dice que es cocinera y pinche de cocina. Esta es la documentación oficial de su plaza. Es la responsable de admisiones en traumatología del Hospital Virgen del Rocío, nada menos. Es personal hospitalario, cocinera, pinche de cocina la están llamando. Lo que sea necesario para aplastar a quien se atreve a levantar la voz. Cocinera, pinche de cocina. Hoy en una información que está impulsando el SAS, el Servicio Andaluz de Salud. Personal hospitalario, dice Ruiz todo indignado. Él no ha engañado a nadie, alega. Todo es fruto de un bulo propagado por la Junta de Andalucía y sus medios afines, también conocidos como fachosfera. El problema, sin embargo, es que no es lo mismo una sanitaria presentada cual médico que una auxiliar administrativa que además es sindicalista de UGT. El cuento cambia por completo. Personal hospitalario son todos, desde el celador que está en la puerta hasta los cocineros o las limpiadoras que friegan el suelo. Pero no, Javier, no es lo mismo una sanitaria que una cocinera. Te pongas como te pongas. Pero es que además, hasta la administrativa en cuestión, que se ha metido en un lío ella sola, se vio obligada a desmentir al presentador en directo, ya que primero admite que efectivamente fue cocinera y después afirma que tan solo es una simple administrativa de urgencias de traumatología. Ni médico, ni sanitaria, ni responsable de admisiones en traumatología. Rien de rien, nada de nada. Primera cosa, tú eres cocinera, tú eres pinche de cocina. Voy a aclararlo. Yo soy trabajadora de la sanidad pública andaluza
desde hace más de 25 años. Mi primera plaza fue de cocinera, efectivamente, ¿vale? Un grupo C1, un técnico especialista. Como y desde yo fui aquí becario. mandar un saludo a ¿Hoy todos eres los cocinera? profesores. Hoy no. Actualmente mi puesto en el SAS, en el Hospital Virgen del Rocío, y te voy a corregir, soy simple una administrativa de urgencia de traumatología. Actualmente llevo años liberada con la Unión General de Trabajadores defendiendo los derechos de los profesionales y en defensa de la sanidad. Ojo, importante este último detalle. Resulta que la señora lleva años como liberada sindical. Vamos, en resumen, que Javier Ruiz ha entrevistado a una sindicalista de UGT para criticar a la Junta Andaluza, aprovechando la polémica de los cribados de cáncer. De hecho, en las manifestaciones orquestadas por la izquierda en torno a esta crisis, la señora en cuestión se presenta a los medios como secretaria de salud del sindicato. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Pues este es tan solo un ejemplo, uno más, de manipulación política. Hay muchos más. Y lo peor, lo pasmoso, es que estos periodistas a sueldo de Televisión Española se pasean luego por los platós dando lecciones de periodismo y objetividad. Tiene narices la cosa. ¿Qué les molesta? Les molestan los datos. Cuando tú dices, oiga, mire, nos está yendo bien por la inmigración. Que van en contra de su discurso. Claro, cuando tú rompes un relato, cuando el dato te mata el relato, de repente molestas. No somos nosotros. Los que les molesta es la realidad. Y pasa lo que pasa siempre. Les molesta quienes cuentan la realidad. Y entonces lo que te dicen es, manipulan. Oiga, no. Usted está buscando otras cosas y nosotros hacemos información. Y a veces es incómoda para el gobierno, a veces es incómoda para la oposición, pero nosotros hacemos información. Así que lo que les molesta, Gonzalo y Marta no son Gonzalo, ni Marta, ni Ruiz, ni Inchaurrondo, ni no. Lo que les molesta es no controlar el relato y que demos información. Esto es lo que les molesta. La prensa del régimen, empezando por Televisión Española, también habla de bulos, pseudomedios y desinformación, respaldando así el relato de Sánchez contra la prensa libre, cuyo objetivo no es otro que reimplantar la censura en España. El chiste se cuenta solo. Esto decía Manuel Mariscal, diputado de Vox, al presidente de Radio Televisión Española, José Pablo López, el pasado mes de septiembre. Usted nos dijo que iba a utilizar Radio Televisión Española para combatir la desinformación. ¿Y cómo va a combatir la desinformación desde la cadena pública si sus rostros más conocidos son Jesús Cintora, Javier Ruiz, Silvia Inchaurrondo y Xavier Fortes? ¿Cómo va a querer combatir la desinformación si todo el mundo sabe que estos son los periodistas más sectarios y más manipuladores de nuestro país? Por eso mismo, si hay cambio de gobierno y para evitar que algo así vuelva a suceder, ocupe quien ocupe la Moncloa, no basta con echar a directivos y presentadores para cambiar la línea editorial. Televisión Española tiene que desaparecer. Hay que cerrarla y tirar la llave al mar. Punto. Porque hoy Sánchez ha convertido Televisión Española en Telepedro. Pero mañana podría ser cualquier otro. La tele pública, la televisión pública, no sirve a los españoles, sino al gobierno.